Y acá nos encontramos con la unidad número 8, Free Time, la última unidad del libro de los principiantes, ¿sí? Y tenemos vocabulario acá relacionado con actividades de tiempo libre. Pero este vocabulario tiene que ver más con lugares donde pasamos el tiempo libre. Por ejemplo, el bowling alley es la donde se va a jugar el bowling. Concert, concierto. Country, no es el país, sino que vendría a ser el campo, el aire libre. Dance school, clase de baile. Party, fiesta. Skate park, nosotros no tenemos esto, pero es como un parque de skate. Soccer game, un juego de soccer. Sports center, esto vendría a ser como un complejo deportivo que le decimos nosotros. Theme park, un parque temático. Y youth club, nosotros no estamos acostumbrados al youth club, pero en otras culturas donde la vida social no es tan abundante como la nuestra, se juntan los jóvenes a conocerse en un club de jóvenes. ¿Sí? Bueno, el primer ejercicio vamos a asociar este vocabulario que está acá, lo vamos a asociar con una de estas figuritas. ¿Sí? El 1, el 2 no lo vamos a hacer, pero sí lo vamos a hacer el número 3 y vamos a describir a los lugares donde vamos nosotros o a los lugares donde no vamos nosotros. En Exploring the Topic, acá en el ejercicio lo que vamos a hacer es, ustedes acá tienen como una entrevista, ¿sí? Tienen entrevista y miren dónde están las preguntas, acá. Estas son las preguntas de la entrevista, acá están las preguntas. Entonces lo que tienen que hacer es ubicar estas preguntas dentro de la entrevista para que tenga sentido, ¿sí? Después vamos a leer de nuevo y vamos a responder estas entrevistas teniendo en cuenta qué nos cuentan acá. En la parte de gramática, que seguimos trabajando el presente simple y vamos a trabajar las WH questions. Es lo que yo ya les había dicho. Tenemos los pronombres interrogativos, el auxiliar, la persona y el verbo. Fíjense que el verbo está sin modificar, ¿no? Porque es una pregunta. Bueno, y teniendo este cuadrito en cuenta, lo que vamos a hacer es hacer un círculo correcto al pronombre interrogativo que nos ayuda a preguntar una cosa exactamente. Pero nos vamos a fijar primero en la respuesta. Por ejemplo, dice, on Fridays at 8 o'clock. Los viernes a las 8 en punto. ¿Qué vamos a preguntar? ¿Cuándo o dónde? Y bueno, por supuesto que vamos a preguntar cuándo. Y vamos a hacer un redondelito al pronombre que corresponda. En el número 2 tenemos ahí una serie de preguntas con WH questions, ¿sí? Y tenemos que ordenarlas. Una vez que logramos ordenar las preguntas, tenemos que decidir cuál de estas es la respuesta que corresponden a estas preguntas. Acá en el ejercicio número 5, lo que tenemos acá es un diálogo en donde nosotros tenemos que elaborar la pregunta, cuestión que estos sean las respuestas. Vamos a construir el vocabulario con una tabla llena de actividades en donde tenemos muchísimos adverbios de frecuencia, ¿sí? Acá la tabla dice, how often do you? ¿Con qué frecuencia vos? Go shopping, go to the library, go swimming, read books, exercise, go out with friends, watch TV, go online, play computer games, talk on the phone. Ahí tenemos, 0 es igual a never, nunca. 1, once a week, twice a week, 3 times a week, 4 times a week, 5 times a week y 7 every day. Bueno, ahí tenemos que hacer esa encuesta, ¿sí? Y después que hagamos eso, vamos acá a hacer este ejercicio, en donde tenemos acá que unir este vocabulario con una de estas acciones. Tenemos vocabulario que tiene que ver con exercise, ejercitarse. Go online, ir en líneas, estar en línea. Go out with friends, salir con los amigos. Go shopping, ir de compras. Go swimming, nadar. Go to the library, ir a la biblioteca. Play computer games, jugar a los juegos de computadora. Read books, leer libros. Talk on the phone and watch TV. Asociamos esto, por ejemplo,
Go to the library o exercise is number 3. Como lo ven acá, al señor está haciendo ejercicios, ¿sí? Number 3, exercise. Y después vamos a completar los espacios vacíos usando, ¿sí? Mirando en la tabla y completamos esto con la información que nos pide. Con respecto a la parte de gramática, donde dice expresiones de frecuencia, tenemos una tabla en donde yo les había dicho, cuando yo vea how often, inmediatamente tengo que saber que tengo que introducir un adverbio de frecuencia. How often do you go swimming? I never. Si usamos never, el adverbio chiquitito va inmediatamente después del pronombre. Si usamos un adverbio que incluye más de una palabra, lo pongo al final. How often do you go swimming? I go swimming twice a week. How often does he, she, or it read books? He reads books once in a month. Bueno, acá tenemos un cuadro donde tenemos también palabritas, adverbios de frecuencia, que dicen every day, todos los días, 4 times a week, 4 veces a la semana, once a month, 3 times a year, twice a day, 2 veces al día, twice a week. Y vamos a reemplazar, ¿sí? Los. Acá en las oraciones nos dan en azul una frecuencia, pero con días. Lo que nosotros tenemos que hacer es reemplazar esa frecuencia, esta frase, por un adverbio de frecuencia. Miren, they go swimming on Mondays and Fridays. Ellos van a nadar los lunes y los viernes. Son 2 veces, ¿verdad? Lunes y viernes. Entonces reescribimos. Ellos van a nadar, pero en vez de escribir lunes y viernes, vamos a decir 2 veces a la semana. Bueno, entonces, por ejemplo, acá tenemos en el número 2, dice, she goes online, ella va en línea, every morning and every evening, todas las mañanas y todas las noches. ¿Cuántas veces en el día? 2, ¿verdad? Entonces tenemos que reemplazar lo que está en azul por uno de estos adverbios de frecuencia. ¿Cuál es el que me indica 2 veces al día? Acá, twice a day. Entonces tendríamos que escribir, she goes online twice a day. Bueno, y así hacemos todas estas. Y después vamos a ver, acá, vamos a ver esta rutina y vamos a completar haciendo la pregunta y después respondiendo sobre la frecuencia con la cual se llevan a cabo estas acciones. Acá en la parte de Living English, Free Time Around the World, vamos a leer qué es lo que pasa con Tiffany, con Taro y con Ana. Y después de leer, vamos a hacer el ejercicio 2, donde tenemos que decidir en base a la lectura, el ejercicio número 3, y contestar estas preguntas, las que están en el ejercicio número 4, teniendo en cuenta la lectura. Bueno, acá nos encontramos con la unidad número 8, pero en la unidad número 8 del workbook, donde tenemos la misma tabla, chicos, como para que nos indica cómo es el esquema para armar una WH question. Tenemos la tabla de los adverbios de frecuencia y tenemos el vocabulario que tienen que ver con los lugares donde pasamos tiempo libre y con actividades, sí, de tiempo libre. Bueno, ¿cómo vamos a trabajar eso? Primero vamos a trabajar la unidad número 8 uniendo con flecha, ¿sí?, los diferentes lugares. Después en el número 2 vamos a buscar ese vocabulario acá en este sopa de letras y vamos a completar estas palabras. En el vocabulario extendido aparecen nuevos lugares donde podemos pasar tiempo libre. El café, ese es el café. Shopping mall es un shopping. Movies, el cine. Restaurant, el restaurante. Theater, el teatro. Y el zoo es el zoológico. Aquí en la parte de gramática, miren lo que nos pide. Nos da una WH question, la parte de una pregunta, ¿sí? Entonces, y tenemos las respuestas acá. Acá, hasta esto, y acá tenemos que armar una pregunta. Por ejemplo, when do you go to the café? Y tenemos que reescribirla acá abajo, after school. Y así tenemos que armar 5 preguntas. En el número 2 tenemos un diálogo en donde nosotros tenemos que decidir cuál es el pronombre interrogativo que tenemos que usar, el correcto, para que tenga sentido la pregunta. Y acá en el número 3 tenemos que escribir preguntas para Vicky. Vicky le pregunta, where do you go on Saturdays? I go to sport clubs. Y acá tenemos que ayudarla a formar esas preguntas a Vicky. Con respecto al vocabulario que tiene que ver con acciones, vamos a ver
Acá tenemos que encontrarlo. Por ejemplo, talk on the phone. Tenemos que agarrar y completar estos espacios vacíos y después estas acciones las tenemos y ponerlas acá en este crucigrama. En el número 2 tenemos que unir con flecha, por ejemplo, go online, las acciones que se hacen. Se suman más acciones, por ejemplo, chat online, que es chatear, estar en línea, conversar en línea. Go for a walk, ir a caminar. Play music, tocar música. Play tennis, jugar al tenis. Y watch DVDs. Una vez que tenemos eso, asociamos este vocabulario con las imágenes. Y bueno, ya nos estamos acercando al final de la unidad del libro Starter. Y con gramática tenemos que decidir cuál es el auxiliar o el verbo correcto para formar una pregunta correcta. Acá tenemos 3 personajes, Pablo, Josefina y Lucas, donde nos dan una ficha técnica sobre lo que hacen, lo que no hacen y cuántas veces lo hacen, o la frecuencia con la cual llevan a cabo estas acciones como swimming, movies, computer games, library, TV, in concert. Y nosotros tenemos que armar primero las preguntas. Y después tenemos que completar una conversación entre Pablo y su amigo Stan, ¿sí? Donde ellos se preguntan y se contestan acerca de qué es lo que hacen. ¿Qué es lo que hacen con su vida, con su rutina? Una vez que terminamos de hacer eso, escribimos pequeñas preguntas y respuestas. Por ejemplo, Josefina. Está mi hijo acá. Mándale un saludo a los chicos. ¿Cómo se llama? A todos los chicos, a todos mis alumnos, mandale saludo. Bueno. Ahora. Mandale saludo. ¿Qué es eso? Bueno, escuchen. Lo que tenemos que hacer acá es armar la pregunta y responder. ¿Sí? Al final, fíjense, ya hemos llegado al final del libro. Vamos a leer esta lectura, responder estas preguntas y acá decidir con respecto a que es como una entrada de un blog esto. La opción correcta, ¿sí? ¿Cuál de esta información es la correcta con respecto al texto? El número 3. Te lo pongo ahí. El número 3 tenés que... acá tenemos que completar las preguntas con uno de los... ¿Sí? Acá ya les muestro. Acá tenemos que completar las preguntas con uno de los pronombres interrogativos. How, what, where. Tenemos que... Where, why. Tenemos que completar estas preguntas. Y después acá contestar las preguntas del ejercicio número 3 teniendo en cuenta el texto. Y con esto, chicos, terminamos la unidad número 8 y así damos final al libro Starter. Nos vemos en la siguiente nivel en el libro Engage número 1. Hasta luego.